Iniciamos este bloque con el tema Las redes sociales como apoyo a los modelos de prestación, que será presentado por la doctora María Antonia León, comunicadora social y periodista, jefe de prensa y medios sociales de la Universidad Central. Doctora, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, primero quisiera hacer la claridad que no soy doctora, pero muchas gracias por el título que no merezco. Y bueno, pues quiero darles la bienvenida. Realmente intenté preparar esta charla enfocada en los múltiples usos que puede haber de los medios sociales, no solamente en el sector de la salud, sino también en la evolución de la medicina como tal. Va a ser difícil ser el primer café del día, pero espero que por lo menos no se duerman tanto. Bueno, me parece inevitable iniciar una charla sobre medios sociales sin hacer algunas preguntas que seguramente siempre están en su cabeza cuando piensan en este tema. Entonces, pues la primera sería, ¿qué son los medios sociales realmente? Muchos tenemos múltiples definiciones y creo que sería importante hacer algunas claridades al respecto. Y segundo, ¿por qué están cambiando los medios sociales las dinámicas sociales, económicas y culturales de nuestro mundo? Voy a empezar haciendo un muy breve contexto histórico de 2 diapositivas, empezando por decir que durante el siglo XX hubo 4 momentos fundamentales en los cuales los medios de comunicación generaron una revolución social, económica y política en el mundo. El primer momento fue en 1400, cuando Gutenberg inventó la imprenta, porque antes de que existiera la imprenta era muy difícil divulgar la información, digamos, masivamente. De hecho, antes de la imprenta, una Biblia se demoraba más o menos entre 3 y 7 años siendo traducida por un grupo de escribas. Esto, pues, obviamente extendía muchísimo los tiempos de duplicidad de la información. Después de la imprenta se pudieron imprimir cualquier cantidad de Biblias en muy poco tiempo y paulatinamente pues ese número fue aumentando en todo el mundo. Entonces ahí se creó una primera revolución desde la comunicación. La segunda revolución vino en 2 momentos realmente, con la invención del telégrafo y el teléfono en 1837 y 1876, porque esta fue la primera vez en la cual realmente las personas tuvieron la posibilidad de comunicarse a grandes distancias y tener una conversación. Antes esto era muy difícil, no solamente porque no existían medios que pudieran transportarse tan rápidamente, sino porque los medios de transporte, por ejemplo, en ese entonces eran todavía muy limitados. Entonces todo funcionaba con mensajeros o con cartas impresas que se demoraban mucho tiempo en llegar a su destino. Más todavía si hablamos de una comunicación intercontinental. Significa que hasta entonces, digamos que el mundo seguía estando muy aislado y seguían las personas desarrollando sus actividades de manera un poco solitaria en sus continentes y en sus países, y cuando llegó el telégrafo pues empezó a crear una revolución en ese sentido. El tercer momento también está dividido en 2 con la invención de la fotografía y el cine en 1835 y 1895 respectivamente. Esta fue la primera innovación de registro que existió, y esto no solamente permitió hacer una grabación del texto, que era lo que existía anteriormente, solamente una comunicación a partir del lenguaje hablado, sino que acá por primera vez las personas tuvieron la posibilidad de tener unos registros sonoros y fotográficos de las actividades y de las noticias que ocurrían también. El cuarto momento fue la invención de medios masivos de comunicación como son la radio y la televisión, que ocurrieron respectivamente en 1900 y en 1950. Esta fue la primera vez que se facilitó la comunicación a audiencias masivas. ¿Por qué hablo de estos 4 momentos? Porque realmente si miramos más allá nos damos cuenta de algo, y es que el medio que es bueno creando mensajes no es bueno creando conversación. La imprenta, por ejemplo, es un muy buen medio para crear mensajes masivos, pero no es un medio que permita que haya un intercambio de información, que haya una interacción entre las personas que están viviendo ese proceso comunicativo. Lo mismo ocurre con los medios masivos y con la fotografía y el cine.
El único medio de estos 4 que realmente facilitaba la comunicación entre 2 personas era el telégrafo y el teléfono. ¿Y qué fue lo que ocurrió o lo que está ocurriendo en este momento? Que Internet es por primera vez un medio que es bueno creando mensaje y también creando conversación. Y esa es la gran diferencia con los medios que existieron durante el siglo XX. ¿Cómo ocurrió la evolución de Internet? Bueno, fueron muchísimos pasos, pero acá traté de resumir unas fechas que considero muy importantes. Como muchos seguramente saben, Internet empezó siendo un experimento militar en 1960 que se llamaba ARPANET. Era una red para trasladar información entre computadores que estaban ubicados a uno y otro lado del continente. Y hasta 1970, o sea, 10 años después, esta red se abrió a la academia y empezó a abrirse a otros sectores sociales. Después ya entró a la parte gubernamental y finalmente hasta 1990 se creó lo que conocemos como el www, ¿sí? En el 93 hubo un acceso público y privado a Internet por primera vez, significa que ya las personas empezaron a acceder a Internet desde sus casas y a consultar información que se estaba subiendo en servidores de diferentes lugares del mundo. En 1998 ocurre algo muy significativo también, que es la invención de Google, por Larry Page y Sergey Brin. Y en 2005, Mark Zuckerberg crea Facebook. Si bien Facebook no fue la primera red social como tal que se creó, sí fue la que tuvo más impacto y la que sigue siendo hoy, digamos, la más poderosa del mundo. Entonces, resumiendo un poco lo que ocurre con Internet, digamos que muchas personas todavía ven Internet como un medio, pero realmente Internet no es un medio. Internet es un medio en el que es la plataforma para todos los demás medios que existen, tanto los medios tradicionales como los nuevos medios, como los medios sociales. Y eso lo hace mucho más poderoso de los medios con los que contábamos en el siglo XX. Entonces, digamos que en este sentido, no debemos considerar Internet ni hacer las mediciones de Internet como las haríamos con los medios tradicionales, porque realmente sus dinámicas son muy distintas. Y las dinámicas de Internet dependen mucho del tipo de medio en el que estemos hablando. Bueno, me parece importante también hacerles un breve contexto de cifras. Bueno, entonces, los 4 medios sociales que vemos arriba son los 4 medios sociales más importantes del mundo. Intenté buscar estadísticas, no solo que fueran actualizadas, sino que también vinieran de una fuente confiable, por lo cual van a ver que algunas cifras son del 2014 y otras del 2013. Pero lo que podemos ver aquí es que Facebook sigue siendo la red más importante del mundo, con 1.8 billones de usuarios activos al mes en marzo de 2014. YouTube está de 2, con 1 billón de usuarios activos al mes durante marzo de 2013. O sea, las cifras son a marzo de 2013. Sigue YouTube con 255 millones de usuarios activos al mes, por cifras de abril de 2014. De cuarto está Google+. Realmente yo no creo que Google+ sea una buena red social. Lo que pasa es que Gmail es un éxito y todo el que tiene Gmail tiene por obligación Google+. Pero digamos que esto ha hecho que Google+ haya tenido un avance significativo y hoy tenemos 540 millones de usuarios activos al mes. Como pueden ver, son cifras muy altas y estamos hablando a nivel mundial todavía. Abajo tenemos otras 4 redes sociales que están tomando impulso, que están creciendo y que ya, digamos, van teniendo un impacto significativo digamos, en todo el panorama de Internet. La primera es Instagram, con 200 millones de usuarios activos al mes. Le sigue LinkedIn con 187 millones. Luego Pinterest con 70 millones de usuarios registrados. Y Vimeo, que es también una red social de videos como YouTube, pero menos exitosa, que en este momento cuenta con 40 millones de usuarios registrados. Estas son las cifras a nivel mundial. Ahora me parece importante detenernos un poco en cifras de Colombia. Entonces, Facebook, pues es impresionante porque somos más o menos unos 45, 46 millones de colombianos y según la gerente de Facebook en Colombia, hay más de 20 millones de colombianos registrados en Facebook.
Digamos que es un número muy alto y está creciendo de una forma representativa mes a mes, y yo soy de las que considera que con los años va a crecer todavía más, porque estamos hablando de que cada vez las nuevas generaciones van a tener la adopción de estos medios sociales y de estas tecnologías desde muy temprano. Bueno, otra cosa interesante de Facebook, algunas cifras. Cada mes en Facebook, en Colombia, hay 5.2 millones de usuarios, de mensajes que son enviados, hay 1,6 millones de clics en me gusta, esto solo es Colombia, hay 345 millones de comentarios, es decir, el equivalente a un aproximado de 14.000 Biblias, hay 225 millones de fotos, que serían suficientes para llenar 3.7 millones de álbumes, cada uno con 60 imágenes, hay 48 millones de actualizaciones de estado, 5.2 millones de publicaciones en el muro y 1.3 millones de piezas audiovisuales de videos, que serían un contenido suficiente como para producir más de 32.000 largometrajes de 2 horas cada uno. Entonces, bueno, estas cifras yo creo que nos hablan un poco de todo el impacto que tienen los medios sociales hoy en día. En Twitter ocurre algo muy similar, hay 17 millones de cuentas registradas en Colombia, 4.4 millones de usuarios activos, y hay algo interesante, y es que Colombia es el país número 4 con más usuarios registrados en Twitter en Latinoamérica, y en el mundo estamos ubicados en el puesto número 14. Eso realmente nos ubica como uno de los países que mayor adopción de nuevas tecnologías y de medios sociales está teniendo en todo el mundo. Y eso significa que todos los profesionales que estamos involucrados con temas de comunicación y con cualquier disciplina, tenemos aquí realmente unas grandes posibilidades para desarrollar los contenidos de nuestras empresas, de nuestras organizaciones y nuestros contenidos personales y profesionales también. Bueno, el último contexto que les voy a dar es contarles un poquito, digamos, técnicamente, cómo fue la evolución de esas plataformas virtuales. Tim O'Reilly, que es un investigador de innovaciones tecnológicas a nivel mundial, nos dijo que la red había tenido una serie de evoluciones. Entonces resulta que lo primero que existió por allá en los 70s, por allá en los 80s, era lo que conocemos como el Internet 1.0. Su propósito era únicamente hacer un intercambio de información. Yo siempre le digo a las personas que asisten a mis charlas sobre medios sociales que es muy importante ubicarse cronológicamente en el momento en el cual ocurrieron esta serie de campos y recordar cómo fue la manera como llegamos a ellos. Entonces, ¿cuál fue la primera vez que nos sentamos frente a un computador? Si trabajamos con máquina de escribir, después con el DOS, después entonces llegó Internet y para nuestra cabeza era como, ¿Internet? ¿Y eso qué es? Y seguramente que en nuestra cabeza ha ido cambiando mucho el concepto de Internet y de lo que se puede hacer con él. Lo que se podía hacer con Internet hace 10 años, hace 20 años, no es lo mismo que se puede hacer ahora. Entonces, en ese momento lo único que podíamos hacer nosotros era ver una información colgada en una página de Internet donde podíamos hacer clic en una serie de hipervínculos que nos llevaban a otra página de Internet con otra información. Eso era todo. Ese era como el machote prehistórico de Internet, donde lo importante era hacer una conexión de información, pero no había ningún otro tipo de intercambio comunicativo ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la década de 2000 a 2010 ya aparecen las redes sociales, que realmente son medios sociales. ¿Alguien sabe la diferencia entre medios sociales y redes sociales? Bueno, la diferencia, esto es un paréntesis a la charla, es que las redes sociales son esas plataformas que únicamente sirven para intercambiar información social o intercambiar información con cuentas y amigos, pero los medios sociales abarcan un poco más de plataformas, porque en los medios sociales ya contemplamos a los blogs, por ejemplo, que ya tienen muchas posibilidades de intercambio de información. O, por ejemplo, incluimos a plataformas como Prezi, que es sobre la que está corriendo esta presentación, en la que, digamos, el propósito no es tanto un intercambio social, pero sí de conocimientos y de exposiciones. SlideShare es, por ejemplo, otro ejemplo de un medio social similar a este que tiene ese propósito.
YouTube, por ejemplo, más que funcionar como red social, funciona como un medio en el cual hay un intercambio de contenidos y de información sobre contenidos, mientras que Facebook sí es netamente una red social. Esa es la gran diferencia. Cuando hablamos de medios sociales, hablamos de un conjunto de plataformas mucho más amplio de lo que son las redes sociales. Bueno, entonces continuemos. Cuando aparecen las redes sociales entre 2001 y 2010, Internet tiene una evoluciona a la web 2.0. Es una red donde hay un intercambio de personas. Es una red donde la gente ya puede empezar a comunicarse, es decir, donde ya hay conversación. Y en este momento estamos haciendo una especie de transformación o de evolución a la web 3.0. La web 3.0 es una red donde hay un intercambio de conocimientos. Es decir, todo el despelote en el que muchas personas tienen conceptualizados los medios sociales y las redes sociales es porque los medios sociales y las redes sociales que conocemos están transformándose. Hasta ahora, lo que ocurre con los medios sociales y las redes sociales es que están en manos de la gente común y corriente. Y son personas que normalmente no tienen formación en comunicación y que no tienen formación en curación de contenidos, en investigación, en validación de fuentes, etcétera. Pero las redes de conocimiento son una evolución de esos medios sociales, porque ya no solamente se trata de que sean plataformas en las que corren los chismes, sino que ya se va a tratar de medios sociales mucho más especializados, donde vamos a contar con unas redes de conocimiento en medicina o en arquitectura o en comunicación o en diferentes disciplinas. Esa es la gran diferencia. Eso significa que la web 3.0 nos va a gustar todavía más. Y según Tim O'Reilly, pues digamos que esta es una evolución que va a continuar y que se va a convertir después en la web 4.0, que van a ser las redes de inteligencia. O sea, van a ser redes todavía más especializadas, que no solamente van a funcionar, digamos, a nivel de Internet, sino que también se van a trasladar a otro tipo de plataformas de tecnología. Bueno, y hasta ahora ustedes se preguntarán, ¿pero por qué María Antonia nos cuenta todo esto? Bueno, pues se los cuento porque desde aquí es de donde parten todos los usos que se le pueden dar a los medios sociales a partir de diferentes disciplinas y obviamente a partir de la salud y la medicina, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, hay muchas posibilidades. Yo traté de resumirles algunas, pero sin duda que ustedes, si siguen investigando, van a poder encontrar unas que todavía se ajusten más a sus expectativas. Lo primero es que cuando les hablo de redes de conocimiento, hay una primera aplicación que puede tener eso y es la comunicación entre médicos. ¿Cómo funciona en este momento la comunicación entre médicos? Eso solo lo saben ustedes. Pero las redes de conocimiento pueden permitir hacer una construcción de comunidades online especializadas de profesionales de la salud que les van a permitir incrementar, digamos, el alcance de los conocimientos y también la divulgación de sus propios conocimientos. Es decir, es un intercambio de contenidos donde se puede compartir información por medio de diferentes plataformas y tipos de contenidos de videos, de tweets, de información, de blogs, etcétera. Hay algo interesante en este punto y es que la adopción de este tipo de redes de conocimiento todavía es muy pobre en la medicina. Leí bastante sobre el asunto y digamos que hay muchos estudios relacionados, algunos contradictorios, pero algo interesante que me pareció de todo esto es que a pesar de que, según las encuestas que se han hecho, muchos médicos, muchos doctores y muchos profesionales de la salud desearían hacer parte de redes de conocimiento, solamente el 28% de ellos realmente lo hace, lo lleva a cabo. Entonces quizá eso sea una gran pregunta para pensar, ¿nos hace falta crear redes de conocimiento o nos hace falta buscar las que hay y fortalecerlas? Bueno, ¿cómo pueden los médicos aprovechar profesionalmente los medios sociales? A través de la creación y participación de redes de conocimiento, estos profesionales pueden ofrecer servicios de especialistas médicos en zonas remotas, extender su red de contactos profesionales, que es algo que podemos hacer, digamos, profesionales de todas las disciplinas, hacer divulgación de su producción académica. Esto es muy importante,
porque los médicos son unos de los profesionales que más se empeñan por desarrollar diferentes contenidos, y son contenidos con alta calidad, con altos niveles de investigación, pero son contenidos que muchas veces se quedan ahí. Es decir, salen en una publicación, pero es una publicación que lee un número limitado de personas, y falta que esos contenidos se divulguen todavía más. Y no solamente a través de las plataformas tradicionales, no solamente a través de las revistas, sino también en Internet, en medios sociales, porque son contenidos que realmente, si están disponibles para más personas, pues eso significa que nuestro campo de conocimiento se va a extender todavía más. Bueno, también se puede agilizar la adopción de innovaciones médicas y contribuir con la calidad de vida de los pacientes con información sobre prevención de enfermedades y autocuidado. Esto lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Pero este es como un primer listado. Hay algo interesante que encontré en novismedia.com, que es una consultora de medios sociales especializados, donde dice que más o menos el tiempo promedio en el que una innovación médica puede ser adoptada es de 17 años, pero en redes de conocimiento ese tiempo se puede reducir a 17 días. Obviamente que esto depende mucho del tipo de red de conocimiento, de quiénes están involucrados, de cómo se hace, de con qué campaña se hace, porque esto no es simplemente salir y contarlo, sino saber contarlo, ¿no? Y ahí es donde los profesionales de la comunicación podemos ser de gran ayuda. Bueno, hay unos medios médicos, seguramente que muchos de ustedes conocen estos dos que encontré, que me parecieron algunos de los más interesantes y completos, que son ScienceDirect y PubMed. Son medios muy completos, tienen muy buena información especializada, digamos que hay una logística muy bien preparada, pero hay un error en estos medios. No sé si lo han notado. ¿Alguien lo ha notado? De acuerdo, digamos, a lo que hemos hablado en la conferencia. No se puede interactuar. Exacto. Son medios en los cuales está la información de los autores que escribieron los artículos, y lo que puede hacer el médico que lee esta información es escribirle a los autores, ¿sí? Pero esto es difícil de que ocurra. ¿Por qué? Porque no hay una interacción directa, y porque en muchas ocasiones, y seguramente que a ustedes les ha pasado, cuando uno encuentra un correo electrónico y uno escribe, son muy pocas las veces que recibe respuesta. Y bueno, de todas formas, digamos que yo consulté, esto fue información que salió de mi mejor amiga, que es médica, y ella me dice que son plataformas con unos contenidos muy interesantes, donde realmente no hay ningún tipo de interacción ni siquiera con los autores, sino con la gente que lee el artículo. Que esa información también es importante, porque lo que ocurre cuando hay una interacción por correo electrónico es que es una interacción de dos personas, o sea, es un telégrafo. ¿Sí? Todavía no ha evolucionado, estos medios todavía no han evolucionado a la web 2.0 y a la web 3.0, porque no hay una comunicación masiva con diferentes personas que estén involucradas con ese contenido. Entonces ahí se está perdiendo un potencial muy grande de conocimiento, porque los únicos que pueden aportar sobre el tema no solo son los autores de los artículos, sino también los que los leen. Entonces este es algo que bueno, queda la duda. Lástima que acá se partió un poquito la diapositiva, pero es por el proyector, yo lo probé y funcionaba. Pero bueno, este es un caso de éxito que es Medscape, ¿sí? Es un medio especializado en periodismo médico con un portal de noticias muy completo, múltiples cuentas en las diferentes plataformas de medios sociales. Y bueno, aquí saqué algunos pantallazos de sus medios sociales porque me gustó mucho la praxis que tienen ahí. Tienen más de 97,000 seguidores en Facebook, tienen más de 100,000 visualizaciones en su canal de YouTube, más de 800,000 vistas en Google+, y más de 60,000 seguidores en Twitter. Estos números pues nos hablan un poco de la buena praxis que están teniendo, y yo creo que seguramente muchos se preguntarán, bueno, y cuando salga de esta charla, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues mi recomendación es que empiecen buscando en medios sociales tradicionales cuentas que les resulten útiles para sus especialidades, para sus sectores, sus intereses, ¿sí? En la medicina. Entonces, este es apenas un ejemplo que puse aquí,
pero existen muchísimos que seguramente van a poder encontrar y que les van a prestar una gran ayuda. Bueno, ahora hablemos un poco sobre cómo pueden ayudar los medios sociales en la comunicación médico-paciente. Hay múltiples estudios sobre cómo funciona la comunicación médico-paciente en medios sociales, y hay una cifra interesante, y es que más o menos el 33% de los doctores, esto fue una encuesta también de Obis Media, aseguraron haber recibido invitaciones y solicitudes de amistad en medios sociales de sus pacientes, pero el 75% de ellos denegaron esas solicitudes de amistad. Entonces, por eso puse aquí un intento de caricatura, donde le dice la paciente al doctor: doctor, ¿quiere ser mi amigo en Facebook? Y el doctor le dice no. Bueno, la pregunta es, ¿por qué? Algunos doctores prefieren evitar relacionarse de manera cercana con sus pacientes por cuestiones de responsabilidad, falta de intimidad, falta de tiempo, o porque muchas veces consideran que no reciben pago por ese trabajo. Esto es totalmente válido y esto yo creo que nos pasa a muchas personas. Sin embargo, hay algo interesante, y es lo que puede resultar de esa incomodidad, ¿sí? Y es que ahí es donde deben entrar o deberían entrar las prestadoras de salud, los hospitales o las asociaciones de médicos. ¿Por qué? Porque no se trata de que el médico se convierta en una especie de, no sé, de hermanita de la caridad, donde esté todo el tiempo en Facebook respondiendo consultas de sus pacientes y pues, digamos, sin ningún conducto regular o sin ninguna praxis adecuada en comunicación. Para eso deben existir, digamos, una serie de plataformas adecuadas en las que un grupo de médicos, por ejemplo, saquen adelante un medio, que sea un medio que eventualmente también podría generarles algún tipo de recursos, ¿sí? Y que este medio empiece a tener presencia en otros medios sociales y en otros medios tradicionales. Pero acá entonces voy a empezar por decirles, por compartirles más bien, que realmente la comunicación médico-paciente es muy importante y ustedes más que nadie lo saben, y los medios sociales facilitan mucho esta comunicación, mucho. ¿Por qué? Porque la hacen más cercana, más útil y más abierta. En segundo lugar, porque el lenguaje científico que manejan los médicos es a veces muy difícil de comprender para los mortales. Entonces, este tipo de plataformas y este tipo de praxis comunicativas lo que pueden permitir es facilitar y hacer más comprensibles el lenguaje para el paciente. Y no solamente eso, no solo van a impactar a un paciente, como lo hacen en el consultorio, van a impactar a muchos y los van a seguir impactando porque en Internet tenemos los pies sucios. Todo lo que hacemos en Internet va a quedar siempre. Por otro lado, bueno, pues social media permite fomentar prácticas saludables y, como les decía anteriormente, ser una pieza muy clave en la prevención de enfermedades, y yo creo que este es uno de los grandes retos que tiene la medicina. Entonces, cuando pensamos en que no debemos pensar en una salud, en un sistema de salud que esté orientado a la enfermedad, sino a la salud realmente, pues entonces los medios sociales son las plataformas idóneas para lograr ese tipo de propósitos. Y adicionalmente, pues se pueden difundir ampliamente mensajes sobre salud pública. Al respecto, la Asociación Americana de Medicina sacó un dictamen con 6 puntos claves en los cuales, digamos, resume las diferentes praxis o las cosas que deben tener en cuenta los médicos al momento de participar en medios sociales de forma profesional. Se las resumo brevemente: tener en cuenta la privacidad y confidencialidad de los pacientes, administrar correctamente las configuraciones de privacidad de las cuentas que cambian todo el tiempo, al interactuar con los pacientes, mantener los límites y respetar las normas éticas profesionales, separar los contenidos personales de los profesionales, ser veedores de la información publicada por otros colegas y ser conscientes de que las acciones en línea pueden impactar positiva o negativamente su reputación. Este es un ejemplo de telemedicina y de cómo los medios sociales pueden aportar muchísimo en esta materia. Voy a avanzar un poco más rápido porque creo que ya me sonó una alarma. Bueno, quería poner algunos ejemplos en los cuales los medios sociales pueden ser útiles en la medicina. Entonces, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora con el tema del ébola y como toda la información que corre a través de medios sociales, que alguna es verdadera y otra es falsa,
¿sí? ¿Cómo los medios sociales pueden aportar, digamos, en una crisis, si podríamos llamarlo de esa forma, como esta? Bueno, los medios sociales, a través de cuentas oficiales de organismos certificados, pueden transmitir información apropiada, información correcta. Y eso es lo que hace, por ejemplo, la ONU. La ONU tiene unos medios sociales que están siendo muy bien administrados, a pesar de que realmente no tienen mucha popularidad. En Facebook tienen 1.700.000 seguidores y en Twitter 1.600.000. Pero yo confío que después de esta charla tengan por lo menos unos 50 más. Bueno, hay algo interesante, y es que la ONU se dio cuenta de que los medios sociales eran unas plataformas idóneas para sus propósitos en 2009, cuando ocurrió toda la crisis con el H1N1. Y eso fue interesante, ¿por qué? Porque en ese momento la ONU dijo, momento, se está hablando mucho sobre esta enfermedad en medios sociales y nosotros estamos aquí angustiados por lo que se está diciendo, pero no nos estamos dando cuenta de dos cosas. La primera, que los medios sociales nos pueden servir para escuchar a la gente, para escuchar las preocupaciones que tiene la gente sobre salud. Y en segundo lugar, no estamos aprovechando los medios sociales para entregar información certificada. Si hay 1.8 billones de personas en Facebook, ¿dónde está la ONU en Facebook dando un mensaje oficial? Si la gente está ahí. Y lo mismo debemos preguntarnos en diferentes asociaciones, ¿no? Si la gente está ahí, ¿por qué nosotros no? Otro ejemplo, por ejemplo, de esto es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos hicieron una encuesta entre sus seguidores de Twitter y les preguntaron si ellos modificarían su comportamiento en materia de salud de acuerdo con la información que se transmitiera de forma oficial en las cuentas de Twitter, y la mayoría contestó que sí. Eso significa que realmente lo que ocurre en los medios sociales es que hay un montón de información equivocada, errada o que son rumores, y realmente el reto y la responsabilidad que tienen los profesionales en esas materias es salir y legitimar los mensajes correctos y hablar de las cosas que realmente sí se pueden hacer. Bueno, esta es otra práctica totalmente distinta a la que veníamos hablando antes, y es, por ejemplo, todo lo que puede hacer un doctor en términos de marketing en medios sociales. Casi que hoy en día cualquier persona puede convertirse en una marca gracias a los medios sociales, y esa frase que tenía Andy Warhol en 1987 sobre en el futuro todo el mundo va a ser famoso durante 15 minutos, bueno, ya es real. Y si tenemos buenos contenidos y si tenemos la capacidad de comunicarnos adecuadamente en medios sociales, cualquiera de nosotros puede hacerlo y puede brindar una información confiable. Este es un caso de éxito de un show de un doctor que tiene, bueno, muchos seguidores en diferentes medios sociales. Y este ya es el final prometido. Y es el tema de las redes de pacientes. Esta es otra praxis médica que puede existir en medios sociales, que es muy útil. Y no solamente es útil para los médicos, sino también para los pacientes sobre todo. ¿Por qué? Porque está comprobado que los pacientes no solo aprenden de sus doctores, sino también de otros pacientes, con sus experiencias. Y esas experiencias van más allá del tema de qué tratamiento se está haciendo usted, le funcionó, no le funcionó, sino cómo emocionalmente está enfrentando una enfermedad. Entonces uno hoy en día encuentra blogs, sobre todo, encontré uno muy curioso que era sobre cómo enfrentar una boda si eres diabético. Y eso me parece genial. ¿Por qué? Porque son preguntas muy específicas que seguramente muchas personas en el mundo que sufren de esta enfermedad se las están haciendo, y hay alguien que dijo, bueno, pues voy a dar algunas ideas, y después seguramente que pueden surgir muchas más. Entonces esto nos muestra que sí realmente funciona. ¿Qué más pueden hacer los pacientes? Anticiparse a ciertos síntomas, prever efectos colaterales, etcétera, y afianzar la confianza en su recuperación. Casos de éxito. Hay muchísimas redes sociales que funcionan como plataformas para redes de pacientes. Particularmente en el cáncer de seno, por ejemplo, las mujeres han hecho casi una red de apoyo a nivel mundial en diferentes plataformas y han logrado realmente aportar a que muchas mujeres sobrevivan por más tiempo y tengan una mejor calidad de vida gracias a ese acompañamiento, que no siempre es físico, a veces es a través de contenidos.
Y además de servir las redes de paciente con este propósito, también sirven para que corran campañas de promoción en salud en Internet. Esta es una que encontré porque este mes es el mes de la sensibilización frente al cáncer de seno. Y esta es una campaña que hicieron dos organizaciones en la cual lo que hicieron fue modificar los logos de los 3 principales medios sociales, bueno, no de los 3 principales, pero sí de 3 medios sociales importantes. Los modificaron para entregar el siguiente mensaje: las mujeres necesitan revisar sus senos casi con tanta regularidad como revisan sus medios sociales. Me pareció una muy buena campaña y por eso la quise compartir aquí. Bueno, para finalizar, pues hay muchísimos doctores que han compartido todos los múltiples beneficios que pueden tener las redes de pacientes y el apoyo entre pacientes en medios sociales. Pero lo más importante es que los medios sociales pueden ayudar a implicar al paciente en su cuidado. Y eso es algo que antes era un poco más difícil de lograr. Bueno, estas son algunas conclusiones que pueden leer rápidamente porque creo que ya, ya me van a quitar el micrófono. Pero son muchas las cosas que se pueden hacer en medios sociales y realmente los medios sociales son un tema de creatividad 100%. De encontrarlos, de buscar el lenguaje, de encontrar la forma y de buscar a los profesionales idóneos que nos brinden un muy buen acompañamiento y una muy buena asesoría de lo que pueden hacer nuestras diferentes organizaciones en esos medios y en esas plataformas. Muchas gracias por su tiempo.